Hola, buenas. Vamos con el quinto vídeo de LibreOffice Writer, el procesador de hojas de cálculo de la suite ofimática LibreOffice. Y vamos a ver en este vídeo el uso de tablas. Con esto terminamos la serie de vídeos, el curso de iniciación. Y vamos entonces a explicar el uso de tablas y la realización de un pequeño ejercicio. Abrimos el programa, la aplicación. En Windows lo tendréis en menú inicio programas. Aquí en Linux pues lo tenemos en ofimática. En caso de duda, recordar ponerse el ratón sobre el acceso y nos sale un cartelito explicando lo que hace ese programa. Aquí no aparece debido a un fallo, pero lo normal es que nos muestre un mensaje al situar el puntero en el acceso, sin pulsar, simplemente nos colocamos encima y nos sale un mensaje explicando lo que hace el programa para asegurarnos que ese es el programa que queremos utilizar. Una vez que comprobamos que es el programa que vamos a utilizar, que es el que necesitamos, entramos en él. En este caso, acordaros que está identificado por la hoja azul, lleva una hoja en azul, cada uno lleva un color, ¿vale? El procesador de textos pues viene en azul. Abrimos y vamos a introducir una tabla. En el documento, cuando pulsamos en él, fijaros que siempre se pone documento nuevo, aparece el cursor en primera posición. Y la posición inicial es al principio de todo. Y entonces, en el caso de las tablas, hay que tener en cuenta que si insertamos la tabla directamente al principio, si la pegamos arriba de todo, a la parte superior, podemos tener el inconveniente de que si necesitamos mover la tabla, igual directamente no podemos. Si necesito desplazarla hacia abajo, porque necesito moverla para abajo o introducir un contenido por arriba, puede ocurrir que no pueda moverlo. Queda fija en ese sitio, en esa zona, y no se puede mover directamente. Habría que cortarla, pegarla más abajo y luego eliminar la tabla original. Entonces, como medida de precaución, simplemente insertamos un salto de línea. Metemos una línea en blanco por encima de donde vamos a insertar la tabla y así siempre tenemos disponible esa zona, esa línea para introducir contenido o para mover la tabla hacia abajo. Bien, una vez situados, podemos introducir la tabla de dos maneras. Tenemos mediante el menú tabla, insertar tabla, y aquí me pide los datos de la tabla. El nombre de la tabla se utiliza principalmente para programación, para uso con funciones de programación, de código. Y luego tenemos el número de columnas y el número de filas. Podemos indicar si va a llevar título o no, si va a tener un título, las primeras n filas, lo normal es que lleve un encabezado, una sola fila, pero puedo introducirle más filas. Bueno, ahora mismo no me deja, pero yo podría poner varias filas. Esto se utiliza para si necesitamos repetir la tabla en varias páginas o copiarla en varias páginas, pues que se repitan ese número de filas que forman el título de la tabla. Vale, esto ya lo explicamos más adelante en la opción correspondiente. Y aquí indicamos cuántas filas del inicio de la tabla
van a conformar el título. ¿Vale? El título tendríamos pues el encabezado de fila. No dividir tabla. Esto lo explicamos también en la opción correspondiente, más adelante. Se utiliza para que la tabla no quede dividida en varias páginas, no se reparta en varias páginas. Si no cabe en una página, toda la tabla se moverá a la siguiente página. Entonces la tabla aparece siempre completa, en una sola página. Si la tabla físicamente, por su tamaño, superara el tamaño de una página, si no cupiese una página entera, lógicamente ahí no queda otra que se divida. Pero si la tabla, imaginemos que la hacemos al final de la página y no nos cabe completa en ese espacio, en esa página, automáticamente pasaría toda la tabla a la siguiente página. Pero, como ya digo, es algo que explicaremos en la opción correspondiente un poco más adelante. Y luego los estilos, pues, bueno, son diseños que podemos utilizar en la tabla. Vale, son ya diseños predeterminados, con una serie de colores y de estilos. Si no, se puede aplicar manualmente. Bien, pues esta es una forma de insertar una tabla. Mediante la opción de tabla, de insertar tabla, desde el menú tabla. Y luego tenemos la otra opción, que es directamente desde la barra de acceso directos. Tenemos el botón, el icono de insertar tabla. Esto, que más bien parece un calendario, a menos a mi parecer, tenemos aquí el botón de insertar tabla. Como siempre, si tenemos dudas, ponemos el puntero y nos sale el mensaje explicando qué hace ese botón. Pulsamos ahí y es un método más directo, ya que simplemente seleccionamos el número de filas y el número de columnas. Muevo el puntero en las cuadrículas y elijo el tamaño de la tabla, número de filas y número de columnas. De todas maneras, disponemos del botón de más opciones, que nos volvería a abrir la ventana anterior. Entonces, la manera más cómoda, más directa, es darle en el botón, elijo el número de filas y columnas, y una vez seleccionado, pulso el botón izquierdo directamente en la cuadrícula y me lo inserta en la página. Al crear una tabla, esta va a tomar todo el ancho de la página, va a ocupar todo el ancho de la página y las filas y columnas se van a distribuir uniformemente. Vemos que las columnas tienen todas el mismo espacio, el mismo tamaño, se han dividido de manera igual en el ancho de la página y las filas todas tienen una altura determinada. Cada una de las filas y columnas crean una celda, entonces podemos ir escribiendo contenido de forma independiente. Cada celda es independiente de las demás y podemos aplicarle el formato por separado a cada una de las celdas. Podemos introducir texto, podemos introducir imágenes y otro tipo de contenido. Lo normal es el texto, pero también permite otro contenido multimedia. Dentro de la celda, el texto se escribe igual que en el documento. Es un texto normal y al llegar al final de la celda,
automáticamente pasa a la siguiente línea, exactamente igual que en el documento, en la hoja. Escribo el contenido y se va desplazando hacia abajo. Si nos fijamos, la altura de la celda desplaza toda la fila. Esto es así porque una característica de las tablas es que mantiene la estructura, mantiene la organización de la tabla, que es lo que define básicamente una tabla, que es una estructura ordenada de filas y columnas. Y aquí vemos que al alterar la altura de una de las celdas, modificamos la altura del resto de las celdas de esa fila. No hay celdas con diferente tamaño de las otras. No podemos tener una celda mayor o menor que la celda de las otras filas y columnas para mantener la estructura. Así, al modificar la altura, modifico la altura de toda la fila. Y lo mismo con el ancho. Si yo modifico el ancho, situándome en la línea de división, en este caso modifico el ancho de las columnas, estoy modificando el ancho de todas las celdas de las columnas. La altura modifica las celdas de la fila y el ancho modifica las de la columna. De manera que se mantenga siempre el tamaño de la columna o de la fila. Al jugar con el ancho y el alto, hay que tener en cuenta que va a afectar al resto de celdas, de la fila o de la columna. El uso normal es ir escribiendo hacia abajo. Al escribir en una página, en una hoja, pues el espacio lo tenemos hacia abajo. Entonces, la orientación normal, la zona hacia la que se desplaza el contenido, pues es hacia abajo. Podemos también introducir filas o columnas. Al igual que las celdas no pueden tener un tamaño independiente, no pueden ser diferentes del resto de celdas, tampoco podemos añadir o eliminar celdas. Yo no puedo coger esta celda y eliminarla, porque hay que respetar la estructura y la organización de la tabla. Entonces yo puedo insertar tablas o filas. Perdón, filas o columnas. Nunca celdas independientes. Entonces me pongo en cualquiera de las celdas y aquí puedo insertar filas encima o debajo de la fila de la celda que está seleccionada o columnas antes o después, o insertar varias antes o después o varias filas. Si inserto una columna, vemos que la tabla vuelve a ajustarse al número de columnas. Tengo 4 columnas, entonces las celdas, las columnas se ajustan en la cuarta parte del ancho. Y si inserto una fila, lo mismo, añado una fila a mayores con ese ancho. De esta manera voy ajustando el número de filas y columnas. Con el ancho puedo ir estableciendo el tamaño de las filas y columnas. Puede ocurrir que aquí esté introduciendo un texto muy grande y luego tenga otro que es más pequeño, pero en ese caso pues tendrá que quedar así. La tabla tiene su funcionamiento y a veces pues nos van a ocurrir, nos van a dar estas situaciones. Celdas con mucho texto o muy largas y otras celdas con muy poco texto.
Cuando tenemos un texto muy grande, vemos que la forma normal de introducir el texto es hacia abajo. Luego disponemos de la opción de introducir saltos manuales, igual que en la página, al escribir un documento normal. Podemos ir dividiendo el texto con un salto de página, un salto manual, un salto de línea, un intro. Otra opción, como vimos, es ajustar el ancho de un lado o de otro, aunque hay que tener en cuenta que va a afectar a toda la columna. Y otra opción es la de reducir el tamaño. Se le puede reducir pues un par de puntos, o en este caso basta con reducir la última línea. Como vemos, si reducimos un punto y medio, podemos reducir con decimales. En este caso es suficiente para ahorrar una línea. Reducimos una línea, pero solo en esa línea de texto. El resto del texto está en tamaño normal. Esto, pues, a menudo es una solución que se utiliza, reducirle un poco una parte del texto. Y otra solución típica es el de utilizar abreviaturas. Si tengo un texto muy grande, una palabra larga, podemos abreviarla para reducir el ancho de esa columna. Veremos un caso en unos ejercicios que necesitaremos utilizar esa forma para reducir el ancho. Otra solución consiste en unir celdas. Hemos dicho que las celdas por sí solas no pueden ser ni mayores ni menores que el resto de celdas, no pueden tener otra forma, pero tenemos un camino intermedio que es combinar celdas. En este caso, este texto es muy grande, ocupa mucho, pues una solución sería unir estas dos celdas, convertirlas en una sola. Para eso utilizamos combinar celdas. Selecciono las dos celdas con botón izquierdo sin soltar, botón derecho dentro de la selección y entre las opciones tengo combinar o dividir. Combinar, unir, fusionar. Une las dos celdas y las convierte en una sola. Y dividir hace lo contrario. Divide las celdas en varias. Una celda combinada en varias. Le doy a combinar y tengo una sola celda. He convertido dos celdas en una sola. En este caso es de poca ayuda, no hemos arreglado demasiado, pero puede haber situaciones en las que sí nos valga. Aquí vemos que no nos sirve, esta solución no es la adecuada para este caso, entonces lo que voy a hacer es dividir la celda. Quiero que le divida, pero en vertical, que me haga dos columnas. Horizontal me crearía dos filas y lo que necesito son columnas. Entonces acepto y me divide las columnas. Lo que hace es dividirlo, aquí vemos, de manera uniforme. Me divide en dos partes exactas y ahora lo que tendría que hacer es ajustar el tamaño
Y en este caso tenemos aquí la complicación de que se me ha quedado la división la ha hecho de una forma irregular. Vamos a volver a intentar dividir. Dos columnas. Vale, me hace lo mismo. Bueno, para aquí. Y aquí tendríamos este inconveniente. Me has dividido las celdas, pero no las ha dividido como antes. Una solución sería combinar las celdas anteriores, las que están inmediatamente a la izquierda en este caso, y ahora ajusto la línea. Vale. Si no, también el botón deshacer, que ya sabemos que es muy útil en diferentes casos. Siempre la opción de deshacer cuando el programa haga algo raro o que no es como nosotros queremos. Vale. En este caso quedaría así, si no desharíamos y regresaríamos a la situación inicial. De esta manera podemos insertar filas, columnas y unir y dividir celdas. Y luego podemos modificar el diseño, el aspecto de la tabla. Con botón derecho dentro de la tabla tengo la opción en propiedades de ajustar los bordes y los fondos. El borde, tengo aquí ya diferentes diseños predeterminados. Puedo marcar solo el borde exterior, la zona exterior, borde exterior y líneas horizontales, líneas interiores y borde exterior sin modificar líneas interiores. Bueno, tendríamos sin bordes el borde de fuera, el exterior, con líneas horizontales o todas las líneas. Aquí seleccionamos la línea, el tipo de línea, el ancho, el color. Si queremos ponerle sombra, hacia donde iría la sombra. Y la separación del texto respecto a la tabla. Siempre es conveniente dejarle una separación, si no el texto iría pegado directamente al borde y eso pues queda mal, se ve mal, es poco estético. Y entonces dejaremos siempre una pequeña separación entre el borde de la tabla y el texto. Como siempre, cuidado con el color porque queda muy bonito, se ve muy bien en la pantalla, en el ordenador, pero al imprimirlo, generalmente se imprime en blanco y negro, nos puede quedar un bloque negro o un texto muy oscuro que apenas se pueda ver. Pues el color, utilizarlo lo menos posible. Marcamos las líneas o no. Y también se le puede poner un fondo a la celda, a la fila o toda la tabla. Pero, como digo, el color, cuidado con cuidado. En el caso del borde, si dejamos la tabla sin borde, desaparece, pero no del todo. Si nos fijamos, tenemos que hay en los bordes se mantienen con un color gris claro, indicando que está desactivado, pero
seguimos viéndolo para saber dónde está cada celda, dónde están los límites de cada celda. Esto nos indica que al imprimirlo no se va a ver. Ahora bien, a la hora de mostrarlo en pantalla, pues sí se sigue viendo. Muy poquito, pero sigue visible. Entonces, en casos que necesitemos mostrar esta tabla en una pantalla, en un proyector, pues si deseamos que no se vea, lo que se puede hacer es poner el borde a la tabla, pero con el color del fondo de la hoja. Si el fondo de la hoja normalmente es blanco, ponemos el color del borde de blanco, igual que el fondo, y así quedan los dos solapados y da la impresión de que no tiene bordes. Y además, a la hora de imprimirlo, el color blanco no se imprime, pues se imprimiría también sin bordes. Aquí vemos que está en gris claro, porque el borde es azul, y esto es una medida para reducir el consumo de la pantalla y también para proteger un poco la vista, nuestra salud de los ojos, para reducir la cantidad de energía que recibimos. Al poner un color más claro, o más suave, mejor dicho, pues no emite tanta intensidad y consume menos. Entonces, pues es un beneficio en varios aspectos. Bien, pues cambiaríamos el color del borde por haciéndolo coincidir con el fondo de la página para que los dos queden mezclados y dé la impresión de que no hay bordes. Luego en la opción tabla, en la pestaña tabla, dentro de propiedades, podemos también alinear la tabla. A un lado, al otro, al centro o manualmente la moveríamos nosotros hacia la posición que deseemos. Podemos moverla a mano alzada, de forma libre. Bien, luego otras opciones que tenemos es insertar leyenda, que añade un texto a la tabla. Simplemente añade esa línea. Eso podemos incluso ponerlo como una fila más. Pero la opción la tenemos ahí disponible. Voy a activar todos los bordes de nuevo, que sean visibles, y simplemente nos añade ese texto. Bueno, pues eso se puede hacer sencillamente con una fila nueva. Cuando entramos en la tabla, nos ponemos en la tabla, nos aparece aquí automáticamente la barra de la tabla, barra de herramientas de la tabla. Y al ir con el cursor, con el puntero, nos va indicando las opciones que hemos visto. La X para borrar, aquí para seleccionar celda o tabla y otra serie de opciones. Dividir tabla, como dijimos, da la opción de que la tabla se divida en varias páginas o que trate de mostrarse en una sola. También se puede dar el caso, vamos a insertar fila de abajo, otra más, de que necesite dividir esta tabla. Tenga esta tabla en dos partes e imaginemos que quiero hacer otra tabla, copiar este contenido en otra tabla distinta. ¿Vale? Pues en vez de hacer todo de nuevo, me pongo en esta fila y le digo que divide la tabla. Me dice si quiero copiar el título,
o no va a llevar. Y en la fila en la que estaba, automáticamente me la divide en dos tablas. Ajá, vale. Solo me deja, por lo que veo, solo deja en la última fila. Bueno, da la opción de dividir la tabla a partir de la última fila. Crear una nueva tabla. No confundamos dividir tabla con la de la opción de propiedades. Aquí divide físicamente, separa la tabla en una nueva, y la opción de dividir tabla en propiedades se utiliza si queremos que la tabla se reparta entre varias páginas o no. Aquí es una división, ya vemos que es como quitar esa parte y hacer una nueva tabla. Y dividir si se refiere a si queremos que la tabla se distribuya entre varias páginas. Si no, se intenta poner la tabla en una sola. Si no cabe en una página, pasa a la siguiente. Lógicamente, si la tabla ya es mayor que la página, pues ahí se va a dividir sí o sí. No queda otra opción. Bueno, y las opciones típicas del formato. Alineación, vertical, si queremos que esté centrado, color y otras opciones. El centrado vertical es bastante útil, por ejemplo, en este caso, tengo una celda con varias líneas y lo que ocurre es que aquí el texto queda un poco descolocado. ¿Vale? Se ve como el espacio muy vacío. Entonces la opción que tengo es alinear al centro. Centro ese texto y ya tiene una mejor visión, un mejor aspecto. ¿Vale? Queda mejor distribuido y ya no tiene ese aspecto tan vacío, esa celda. Vale, aquí por ejemplo, centro verticalmente y lo centro horizontalmente. Entonces ya queda en el centro y pues tiene otra apariencia.